Buenas noches. Buenas noches para todos. Un saludo especial para todos. Buenas noches, buenas noches. Esperamos un momentico mientras se van uniendo a la transmisión todos nuestros hermanos en Cristo. Bueno, buenas noches para todos. Un saludo muy especial para cada una de las personas que se van a ir uniendo a esta transmisión. Saludo allí a mi hermano Alexander Sánchez, la primera persona que entró. Muy bien. No sé desde qué lugar nos está mirando, pero la gloria sea para el Señor. Bueno, saludo también allí a Patricia Montilla, a Alexander Aranda, a Ligia Agudelo, a Cris Fabián, a Rubén, a David Pulido. Buenas noches para todos. Qué bendición, y vamos a esperar un minutico más para que más y más personas se vayan uniendo y se vayan disponiendo. Mientras tanto, los invito a que cada uno de ustedes tengan lista la Biblia, tengan listo su cuaderno de apuntes, porque estas enseñanzas no se deben dejar pasar por alto, al contrario, se deben tomar apuntes lo más que podamos, porque serán de gran bendición para nuestras vidas. Bueno, entonces saludo allí a la hermana Mercedes Agudelo, a don Rubén Parra, mi hermano Rubén, bendiciones, y saludo así a cada una de las personas. Bueno, a Luz Caro, buenas noches, bendiciones. Saludo a la hermana Isaura, allí en la ciudad de Ibagué, qué bendición. Y bueno, vamos saludando también a cada una de esas personas que se van a ir uniendo a esta transmisión en esta noche. Saludo a cada una de esas personas que están allí en la ciudad de Villavicencio, porque disponen de este tiempo, un tiempo de regocijo y tiempo de gozo para estar en la presencia del Señor, ¿cierto? Allí en la ciudad de Ibagué también, esa familia grande que hay. Saludo también a esas personas que están allí en Pereira y las personas, todo el grupo de personas que hay en el Valle del Cauca. Un saludo muy especial para cada uno de ustedes y bueno, todas las personas que se encuentran en otros rincones de Colombia que no sabemos, pero que sabemos que en algún momento nos van a estar escuchando. De la misma manera, saludo a cada una de esas personas que están por allí fuera del país. Saludo allí a los pastores Víctor y Janet, allí en la ciudad de Australia, en el país de Australia, perdón, y a cada una de esas personas con las cuales están allí creciendo en la obra del Señor. Eso es maravilloso, saber que las buenas noticias están llegando a otros continentes, por la gracia de Dios. Allí en España también, saludo a mis hermanos allá en España, allí en Argentina, en los Estados Unidos también. Un saludo para cada una de esas personas que han dispuesto dar a conocer las buenas noticias, la palabra del Señor. Bueno, bendiciones para todos. Y saludo aquí en la ciudad de Bogotá a mis pastores, nuestros pastores Alex y Sandra. Un abrazo, les extendemos un abrazo y saludo a cada uno de mis hermanos aquí presentes, mis hermanos que están en distintos lugares aquí en la ciudad de Bogotá. Un abrazo grande para cada uno de ustedes y qué grato es que cada uno de ustedes dispongan de este tiempo para recibir estas enseñanzas maravillosas. Bueno, bendiciones. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Miguel Arturo Guataba Díaz. Soy servidor de Iglesia Cristiana Desarrollo Integral aquí en la ciudad de Bogotá, y donde estamos hoy estoy aquí en el barrio Perdomo. Desde aquí tengo el privilegio de dar a ustedes en esta noche, ser parte de esta enseñanza,
la enseñanza sobre los personajes de la Biblia, que es lo que vemos cada jueves, ¿cierto? Es unas enseñanzas muy especiales, muy importantes, muy maravillosas, que nos ministran, nos enseñan y nos exhortan a vivir cada día enamorados más y más de nuestro amado Jesús. Bueno, hoy quiero decirles que hoy voy a compartir con ustedes la enseñanza de José. Dentro de la Biblia hay muchos Josés, hay muchos personajes que tienen el nombre José. Precisamente hace 15 días nuestra hermana Marta nos enseñaba acerca de José, el padre legal de Jesús, ¿cierto? Pero hoy yo quiero hablarles, hoy quiero enseñar sobre José, el hijo de Jacob, el patriarca, y Raquel. ¿Sí? Y entonces, este es el personaje para esta noche. Quiero que cada uno de ustedes ahí se dispongan y pongan y tengan lista la palabra de Dios. Y quiero que estemos en el libro de Génesis, capítulo 39. Vamos a estar ahí, aunque vamos a utilizar también, o vamos a leer también en el capítulo 30. Bueno, pero inicialmente vamos a dejar ahí la palabra de Dios lista para que en el momento que la vayamos a leer estemos ahí listos y bien dispuestos. Bueno, hay algo muy importante que debemos saber, y es que diariamente afrontamos grandes situaciones que de una o de otra manera permiten o dan el desarrollo de nuestras vidas en todo, en nuestro hogar, en el trabajo, en el estudio, en nuestro vecindario, donde quiera que estemos, donde quiera que pasemos el día, podemos tomar decisiones. O sea, muchas veces esas situaciones nos toca tomar decisiones. Y esas decisiones sabemos que toda decisión trae una consecuencia, ¿cierto? Sea de bendición para nosotros, o sea que simplemente nos afecte. De ahí a que nosotros debemos tener en claro y analizar en el momento de tomar una decisión, Y es a través de estos personajes, que la Biblia nos enseña, la Biblia nos exhorta y nos muestra grandes virtudes de cada uno de estos personajes. Cada jueves hemos visto personajes de la Biblia en los cuales podemos ver y podemos reconocer grandes virtudes de cada uno de los personajes, de los cuales mis hermanos también junto conmigo han enseñado cada jueves, y podemos ver que en la gran mayoría de los personajes de la Biblia se resalta una virtud muy especial, una virtud muy grande, y esa virtud es el temor de Dios. Temor de Dios. La palabra de Dios dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Pero a veces hay muchas personas que tienen mal entendido este temor de Dios, y piensan que temor es tenerle miedo a Dios. Y la palabra de Dios es clara, y muchas veces las personas piensan que si hago algo malo, el Señor me va a castigar. Que si hice algo indebido, que simplemente el Señor va a permitir que me suceda algo, que es un castigo de Dios. Y resulta que no es así. Temor de Dios es honra. Temor de Dios es alabanza. Temor de Dios es respeto.
Temor de Dios es adoración. Eso es temor de Dios. Es adorarlo, es bendecirlo, es honrarlo en todo tiempo, a través de nuestras decisiones, a través de cada una de esas decisiones que tomamos diariamente. Es por eso que las grandes virtudes que se reflejan en los personajes de la Biblia deben hacer mella en nuestras vidas. Eso debe exhortarnos y llevarnos a seguir cada día en ese temor de Dios, pero que sea un temor de amor, de gozo, de saber que tenemos un Padre maravilloso que nos ama. Bueno, como creyentes nacidos de nuevo, respondemos al amor que Cristo nos entregó en la cruz, teniendo en claro qué es lo que le agrada al Señor. Cada día tenemos en claro qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y por lo cual lo honramos y gloriamos su nombre en todo lo que hacemos y en cada decisión que tomamos. Y la palabra de Dios dice en Mateo 5:37. La busqué en la palabra de Dios, leí varias versiones y encontré una muy especial en la Nueva Versión Internacional. Dice en Mateo 5:37: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y ahí es donde debemos tener en claro cada día de que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, pero verdaderamente en el temor del Señor, en el temor de Dios. Porque por emociones podemos tomar una decisión a la ligera y puede causarnos algún disgusto o algún problema en nuestras vidas, o en nuestro hogar, o en nuestra familia, o en el sitio de trabajo, o en el sitio de estudio. Ahí es donde debemos tener mucho cuidado de eso. Bueno, y quiero que vayamos ahora, a Génesis 30, versículo 22. Vamos a leer versículo 22, 23 y 24. Bueno, dice la palabra de Dios en Génesis 30, el versículo 22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos, y concibió, y dio a luz un hijo, y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y llamó su nombre José, diciendo: añádame, Señor, otro hijo. José, del cual vamos a hablar el día de hoy, del cual vamos a enseñar el día de hoy. José es la respuesta a una oración. José es la respuesta al clamor de una madre. Esa madre de José era Raquel, aquella que era estéril y que tuvo a José en una edad avanzada. José fue la respuesta a esa oración, porque Raquel era estéril. Y recuerden que esto se consideraba como un castigo divino. El ser una mujer estéril se consideraba como un castigo divino. Entonces, ella nunca descansó, sino al contrario, siempre clamó al Señor. Su oración era fuerte, me imagino ese clamor, esa oración grande todos los días delante del Padre para que le diera un hijo, para que le diera hijos. Eso es maravilloso, maravilloso ver cómo el Señor responde nuestra oración. Y por eso en esta noche vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, precioso Rey, porque tú nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Somos bendecidos en Cristo.
Y eres tú, Señor, quien nos diriges cada día, Señor. Padre, colocamos esta enseñanza bajo tu dirección, bajo la dirección del Espíritu de Dios, Señor. Alíñanos, Señor, con nuestro espíritu, Señor, y permite que esa palabra, la palabra sea revelada a cada uno de nosotros, Señor. Y que haga lo que tenga que hacer en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, precioso Rey, porque eres tú, Señor, quien permites estos tiempos. Eres tú, Señor, quien permite, Señor, que estas enseñanzas sean dadas, Señor. Tenemos el privilegio y tenemos la libertad, Señor, de orar confiados, de unirnos, Señor, en oración, así sea a través de este medio virtual, Señor. Pero sabemos que eres tú, Señor, quien diriges estos tiempos, Señor, porque tú estás en medio de esta reunión, Señor. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, la Biblia nos habla acerca de José. Y aquí en el versículo 3, en el capítulo 30, versículo 22, 23 y 24, nos habla acerca del nacimiento de José. Y la Biblia nos habla bastante sobre este José, este personaje del cual hoy estamos hablando. Y en la Biblia nos habla desde el capítulo 37 hasta el capítulo 50 del libro de Génesis. Si queremos conocer más a fondo la historia de José, la podemos leer en todos esos capítulos. Casi en todos hay una parte donde habla acerca de José. Bueno, y he anotado aquí algunos de los rasgos de la vida de José. Y es que José su nombre significa agregar, añadir. Y es que Raquel la tenía clara. Cuando nació su hijo, al cual le puso José, ella sabía y tenía en claro lo que dice la palabra de Dios, que nuestros hijos son herencia del Señor. Herencia del Señor son nuestros hijos. Y ella, ¿qué le dijo? Porque el nombre José significa agregar, añadir. Ella le dijo al Señor, añádame, Señor, otro hijo. Esto fue lo que quiso decirle a él con el nombre José. José fue el hijo de Jacob, el patriarca, y de Raquel. Bueno, ellos fueron los padres de José. José fue el 11º de los 12 hijos de Jacob. Recuerde que Jacob tuvo 12 hijos en total. José fue el 11º, uno de los últimos, ¿cierto? José, por ser el hijo de Raquel, Raquel era la esposa preferida de Jacob. Y por haber nacido José en la vejez de Jacob, José se convirtió en el favorito de su padre. José era el favorito de Jacob, ¿cierto? Y por esto José recibió de su padre una túnica especial, y esa túnica especial era de colores. Era de colores. Pero dice la palabra de Dios que el Señor siempre estaba con José. Y el Señor desde muy niño a José se le reveló a través de sueños. Y José tuvo sueños que le mostraban el predominio de su familia, el predominio sobre su familia, ¿sí? Y por causa de estos sueños, por causa de estos sueños y por ser el favorito de su padre, fue odiado por sus hermanos. Sus hermanos lo odiaban, ellos eran mayores de edad, mayores que él, mucho más. Y por causa de ser el favorito y de los sueños que él tenía, esos sueños le causaron muchos problemas, porque él revelaba esos sueños, revelaba de que él iba prácticamente a mandarlos a ellos, o que ellos le iban a servir a él. Eso era lo que le revelaban a él, los sueños que él tenía. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy importante.
Y es que no debemos tener preferencia con nuestros hijos, con ninguno de nuestros hijos. Así tengamos 2 o 3 o 5, no sé cuántos hijos, pero que todos los hijos sean amados, como nos ama el Padre a todos, pero que no haya preferencias con ninguno. Vea, la preferencia de un hijo, la preferencia de un padre hacia un hijo, eso crea discordia, crea enemistad entre los hermanos, entre los hijos. Y mire hasta dónde llegaron estos hermanos. Llegar a pensar en matar a José. Pensaron en acabar con él. Sentían que él no hacía parte de la familia, y resulta que él lo que quería era como el beneficio para él, lo que pensaba, estaba en su inocencia, así como dicen, pero él a través de esos sueños les revelaba de que iba a predominar sobre ellos. Entonces lo mejor es amar a nuestros hijos, a todos por igual, amarlos porque todos son bendición del Señor. Bueno, José fue vendido por sus hermanos a unos mercaderes ismaelitas. Mire, por causa de ese odio que tenían esos hermanos. Primero intentaron casi matarlo. Pero el Señor siempre intercedía por él. Y fue vendido. Mire, los hermanos vendieron a José. Vendieron a José a esos mercaderes, a esos ismaelitas. Mercaderes ismaelitas. Y ellos creyeron sus hermanos que habían solucionado sus problemas, que ya se habían quitado ese soñador de encima, que ya se habían quitado el hijo preferido de su padre. Creyeron que habían solucionado todo. O sea, creyeron que el propósito del Señor en la vida de José no se iba a realizar. Pero el Señor ya le tenía su plan, su propósito, el cual se iba a cumplir a todo. Bueno, luego de esto José fue vendido por estos mercaderes a Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era el oficial de la guardia de Egipto, y el cual lo llevó a su casa. Y lo tenía pues como esclavo, pero lo tenía allí. Y se dio de cuenta de que el Señor estaba con José, de que la gracia estaba con José, y que todo lo que José tomaba en su mano, el Señor lo hacía prosperar. Entonces, ¿qué hizo el oficial? Lo colocó como administrador, como mayordomo de su casa. Y vea, Potifar no se tenía que preocupar por nada, pues José tenía cuidado de todo. Pero luego fue encarcelado, más adelante luego José fue encarcelado por causa de la esposa de Potifar. ¿Sí? Y allí en la cárcel, estando él allí encarcelado, le interpretó los sueños a 2 presos que llegaron, los cuales le servían al rey o a Faraón. Él le interpretó los sueños. Y esos sueños se le cumplieron a cada uno de los 2. Y pues eso llevó a que años después, cuando el faraón tuvo unos sueños que lo inquietaban bastante y que nadie se los podía revelar o interpretar, llevó a que ese servidor del faraón se acordó de la persona que le había revelado o le había interpretado esos sueños que le habían tenido allá en la cárcel. Y fue llevado delante de Faraón. José fue llevado delante de Faraón, y José interpretó los sueños de Faraón. Eran los sueños que lo tenían inquieto a él, porque no sabía, nadie le interpretaba los sueños, sino al contrario. Todos, no, yo no sé, no, yo no sabía, no se puede.
Pero llegó José y José de inmediato escuchó los sueños del faraón y él fue quien interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y le interpretó ese sueño a Faraón. Y ahí fue donde le dijo a Faraón que vendrían 7 años de gran abundancia, de grandes cosechas y grande abundancia, pero que vendrían seguidos de 7 años de escasez. Y le dijo que lo mejor era administrar de la mejor manera esos 7 años de abundancia para tener para esos 7 años de escasez que llegarían. Pues, ¿qué sucedió? Que Faraón lo colocó como gobernador de Egipto. Fue gobernador de Egipto. Imagínense, segundo al mando en Egipto, después de Faraón. Y él llegó allá, y todo lo que él hacía, el Señor estaba con él. Y todo el Señor lo hacía prosperar en las manos de José. Bueno, entonces, algo que resalto en la vida de José también, algo que se resalta en la vida de José, es que José es un tipo de Jesucristo. José, esa persona temerosa de Dios, ese personaje del cual hoy estamos hablando, temerosa de Dios, resalta en la vida de que él es un tipo de Jesucristo. Y yo saqué 3 similitudes o 3 semejanzas con respecto de José. Y es que José fue vendido por 20 piezas de plata. ¿Por quién? Por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron a esos mercaderes por 20 piezas de plata. Jesucristo fue vendido por uno de sus discípulos por 30 piezas de plata. La segunda similitud o semejanza es que José fue despreciado por sus hermanos. José fue despreciado por sus hermanos. Jesucristo fue despreciado por su pueblo, Nazaret, al principio de su ministerio. Por eso, allí en Nazaret, Jesús no pudo hacer muchos milagros. Él hizo milagros, pero no muchos. Y la palabra de Dios dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y la tercera similitud o semejanza es que José fue vendido. Fue vendido por sus hermanos. Fue vendido por sus hermanos, quienes creyeron que habían acabado con José y con el propósito que el Señor tenía para él. Eso era lo que creyeron, eso fue lo que creyeron los hermanos, que habían acabado con el propósito de José. Jesucristo fue crucificado por Satanás, quien creyó que lo había vencido en la cruz y que había acabado con su propósito. Pero nosotros tenemos en claro, y la palabra nos lo dice, y es que Jesús murió en la cruz, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a los cielos, y hoy estamos sentados a la diestra del Padre con Él, con Jesús. O sea que la victoria de Cristo en la cruz es nuestra victoria, porque Él no se quedó ahí en esa cruz como pensaba Satanás que iba a quedar Jesús ahí postrado en esa cruz. Acabé con Él, no. Acabé con el propósito, no. Porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y con Él estamos sentados nosotros. O sea que la victoria de Jesús es nuestra victoria. Es una bendición, ¿cierto? La Biblia nos habla también acerca de la integridad de José. Esas 3 semejanzas, esas 3 semejanzas o similitudes que nos muestran que José fue un tipo de Jesucristo, pero también nos habla la palabra de Dios acerca de la integridad de José delante del Señor. Y es algo que
que queremos recalcar en esta noche, que el Espíritu quiere recalcar en esta noche. Y es que José era íntegro delante del Señor. ¿Integridad qué es? Dice el diccionario, integridad es la práctica de ser una persona honesta, respetuosa, adherirse a nuestros valores y tomar sistemáticamente decisiones positivas incluso cuando nadie está mirando. Eso es integridad, tener en claro quién soy delante del Señor, a quién verdaderamente estoy contristando al Espíritu Santo de Dios, o estoy agradando a los hombres con mis decisiones, o con mi manera de actuar, con mi forma de ser, con mis palabras, con mis acciones, con lo que hago diariamente. Es la integridad. Y quiero que vayamos al libro de Génesis, a donde les había dicho, Génesis 39, vamos a leer Génesis 39 del 1 al 12. Bueno, dice la palabra de Dios en Génesis 39, 1, dice: José y la esposa de Potifar. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas, que lo habían llevado allá. Mas el Señor estaba con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que el Señor estaba con él, y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, el Señor bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que él tenía, así en la casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José, y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Como pues haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios. Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Amén. Este pasaje de la palabra de Dios, este pasaje de la Biblia, nos muestra la integridad de José. Y aquí en este pasaje podemos encontrar dos aspectos de la integridad de José. A pesar de él ser esclavo, el primer aspecto es que a pesar de ser esclavo, José hacía sus labores honestamente. Ese era uno de los aspectos de la integridad de José. Él no miraba al amo, él miraba al Señor. Y es que la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3, 23 y 24: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor,
y no para el hombre. Porque sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Esta palabra lo que nos habla es de que cada uno de nosotros debemos ser íntegros delante del Señor. Que lo que hagamos lo hagamos con integridad. José, todo lo que hacía lo hacía con integridad. Él era un joven. Dice la palabra de Dios que él tenía más o menos entre 17 y 18 años cuando estaba allí en esa casa, en la casa de Potifar. Él era un joven, pero él todo lo que hacía lo hacía para agradar al Señor. Él no lo hacía para que el amo, aquel que lo había comprado, aquel que lo había puesto en un lugar de autoridad en su casa, lo viera, sino para que el Señor lo viera, para agradar al Señor con todo lo que él hacía en esa casa. Entonces, todo lo que él hacía, el Señor lo prosperaba, porque él lo hacía para honrar a él. Eso era lo que José hacía con sus acciones, con su trabajo, con sus tareas. Él lo que hacía era honrar al Señor a través de sus actos. Y esto nos lleva a nosotros también a tener en claro cada día de que la integridad de nuestro corazón en todo lo que hagamos debe ser clara, ¿sí? Debemos ser íntegros en todo, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Que nadie nos diga, no, es que hay que me tengan que decir, bueno, ¿por qué llegó tarde al trabajo? ¿Por qué no cumple el trabajo? ¿Por qué no hizo la tarea que le colocaron? No. ¿O por qué en el estudio tengo que pagar de pronto yo un trabajo para que otro me lo haga, sabiendo que yo soy el que debo de hacer el trabajo? Eso es integridad, hacer las cosas para el Señor, antes que hacerlo para un profesor, para un jefe. Es para el Señor. En nuestro hogar, ser íntegro con nuestra esposa, ser íntegro con nuestro esposo, ser íntegros con nuestros padres, íntegros en todo, es lo que nos muestra la palabra de Dios en esta noche. El segundo aspecto que José nos muestra, la historia de José nos muestra, es que José fue determinante en la respuesta negativa que dio a la esposa de Potifar, la cual lo estaba seduciendo. Mire la propuesta que le hizo la esposa de Potifar a José. En el versículo 7 podemos ver cómo nos dice la palabra. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Yo me imagino que la esposa de Potifar era una mujer bella. Era una mujer que no desmerecía nada. Pero José también era un joven que estaba empezando a vivir. 17, 18 años es una edad donde los pensamientos de un hombre o de una mujer se cruzan de una manera deliberada, que deben de verdaderamente tomar las mejores decisiones. Sus decisiones deben ser guiadas por el Espíritu para no cometer errores. Pero él fue íntegro delante del Señor, y la respuesta que le dio a la esposa de Potifar la podemos ver en el versículo 8 y versículo 9. Dice: y él, ¿quién? José. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Esa fue la respuesta que dio José. Una respuesta con integridad.
¿cierto? Porque José lo primero que pensó es que pecaría contra Dios, pero a la vez que podría estar destruyendo o dañando un hogar, una familia. Y él guardó su corazón, él prefirió salir corriendo, porque no era la primera vez que lo asediaba, que lo seducía la esposa de Potifar. Fueron muchas veces que lo sedujo. Entonces, José fue determinante en su respuesta. José fue determinante a la hora de decir no, porque pecaría contra Dios y contra mi amo, o sea, Potifar. Entonces, es importante analizar antes de tomar una decisión. Y esto va para todas las personas, porque todos, como les dije inicialmente, todos los días se nos presentan muchas situaciones que consciente o inconscientemente sabemos que tenemos que tomar decisiones acerca de esas situaciones que se presentan. Entonces, es importante analizar y pedir dirección al Espíritu Santo para que Él nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones delante de cualquier situación. José, ¿qué hizo? José, en conclusión, lo que hizo fue que dio una respuesta clara y determinante a la esposa de Potifar. Y prefirió salir corriendo, desnudo, dejar botada su ropa, antes que fallarle al Señor y a su amo. Esa fue la conclusión que tomó José para salir, para determinarse y ser íntegro delante del Señor. Hoy podemos hacernos una pregunta, cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Somos íntegros en todo delante de Él? Pero cada uno nos respondemos esa pregunta. Si estamos siendo íntegros delante del Señor y delante de nuestros jefes y de quien sea. Bueno, Padre, en esta noche, Señor, te damos gracias por tu palabra y por la obra maravillosa que hiciste en la cruz, Señor, la cual nos ha dado libertad, Señor, y nos ha permitido tener en claro que somos hijos amados, Señor. Hijos amados, Señor, porque tú entregaste tu vida no por solamente un grupo de personas, la entregaste por toda la humanidad, Señor. Y hoy somos libres en Cristo. Todo aquel que ha reconocido a Cristo como su Salvador y que ha nacido de nuevo, Señor, vivimos en esa libertad plena de saber que fuimos justificados por tu sangre preciosa, la cual fue derramada en esa cruz, Señor. Y hoy queremos colocar delante de ti nuestras vidas, Señor, y tener en claro, Señor, que cada día, Señor, en nuestras vidas fluya cada una de esas virtudes, pero para agradarte a ti, Señor. Que el temor de Dios cada día sea una virtud que sobresalga en nuestros corazones y en nuestro espíritu, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza, por este tiempo de palabra, Señor. Honramos tu nombre y te damos gracias, Señor. Bendecimos, Señor, a cada una de las personas que estamos aquí reunidos, Señor. Bendice cada hogar, cada familia, Padre Santo, Señor. Y revélanos cada día más y más de tu preciosa palabra, Señor. Revélanos, Señor, de todo lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, yo los invito entonces a que cada uno tengamos en cuenta que es al Señor a quien agradamos en todo tiempo. Bueno, quiero hacerles unos pequeños anuncios. Paso a dar unos pequeños anuncios a todas las personas.
recordemos que este fin de semana va a haber reunión presencial el día domingo aquí en Bogotá. Por lo tanto, el día sábado será la reunión por Meet para todas las personas que están fuera de Bogotá, todos los que están allí en Villavicencio, en Ibagué, en otros lados y en otros países. Bueno, por Meet el sábado a las 6 de la tarde. Recuerden que el domingo pues tenemos reunión allí en Cafán. No sobra decir a los que de pronto llevan su carro que lleguen con ojalá unos 40 minutos o media hora antes de las 8 para poder entrar holgadito, para que no nos pasemos. Por experiencia propia, hace 15 días no pude entrar prácticamente al servicio porque no pude entrar el carro. Entonces es mejor llegar temprano y estar ahí puntuales. Bueno, los invito también a que el martes cabemos zanjas, ¿cierto? Cabemos zanjas con nuestra familia, nos tomemos esa foto y las subamos al grupo de Iglesia Cristiana Desarrollo Integral. Lo mismo el día miércoles, oremos la palabra, le damos la semilla, oramos la palabra y colocamos un ok, ¿cierto? Y pues los esperamos el jueves para los tiempos de enseñanza de los personajes de la Biblia. Bueno, mis hermanos, entonces no me queda más que decirles que pasen un excelente fin de semana, que el Señor los continúe bendiciendo en todo. Bueno, bendiciones para todos, mis hermanos.